Hemos invocado tu presencia, perdón, y hemos dicho que te necesitamos, que vengas a este lugar. Ven, Espíritu de Dios, ven. Oh, Ramabashikalaya, Shirimaranda, Rarabakaya, la Baba. Oh, te necesitamos. Te necesitamos, Espíritu de Dios. Oh, Señor, ven. Estamos necesitados. Cuando tú vienes, tu Espíritu interviene, cosas poderosas suceden. Cosas extraordinarias suceden, Señor. Porque no es con espada ni con ejércitos, sino con el poder del Espíritu Santo. Aleluya, te adoramos, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a leer en el libro de Job, capítulo 1. Job, capítulo 1, versículo del 1 en adelante, dice así: Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y les levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en su mano, solamente no pongas su mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Gracias, Señor, por tu palabra. Que en esta tarde sea medicina, bálsamo a nuestros huesos. Amén. Esta tarde vamos a hablar acerca de la restauración después de la prueba. Restauración después de la prueba. Cuando hablamos de prueba, siempre viene a la mente la vida de Job, ¿verdad? Vamos a ver que Job, el nombre de Job significa el perseguido. El libro de Job es el primero de los 5 libros poéticos. Lleva como título el nombre de su personaje principal. La mayoría de los eruditos concuerdan en que Job puede ser el primer libro de la Biblia que se haya escrito.
Sin embargo, su autoría es algo que se debate ampliamente, pues se han considerado como posibles autores a Eliú, Moisés, Salomón, Isaías, Ezequías, Jeremías, Baruch y hasta el propio Job. Aunque no hay pruebas sólidas que apoyen a ninguno de estos autores potenciales, se cree que Job vivió durante el periodo patriarcal, en la época de Abraham, Isaac y Jacob. Estos datos son importantes porque hay algunos elementos que no se mencionan en el libro de Job. Por lo menos no se menciona la ley, tampoco se menciona el templo, y hay muchas cosas que afirman o dan evidencia de que este libro fue escrito mucho tiempo antes de los primeros 5 libros de la Biblia, lo que da un indicio de que puede ser que el libro de Job es el libro más antiguo y que ciertamente fue contemporáneo con Abraham. Ahora, el Señor mismo da testimonio de Job, hablando de que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 características de las que Dios mismo da testimonio de Job. Era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En otras palabras, Job era un hombre considerado justo. Ahora, la pregunta es, ¿pueden los justos ser probados? ¿Pueden los justos pasar tribulaciones, dificultades y adversidades? Pues la respuesta es sí. No en todos los casos, escúcheme bien, no en todos los casos, pero específicamente en este caso de Job, su prueba, sus dificultades fueron originadas directamente por Satanás. Aunque no podemos atribuirle todas las cosas malas y negativas que nos suceden, pues él no lo podemos ignorar. La Biblia no le presta mucha atención a Satanás. Se interesa mucho más por la revelación de Dios y su plan de redención, su gracia, su santo amor y preocupación por la humanidad. Satanás no es un personaje central en las Escrituras, pues Dios trata de que nos enfoquemos más en el plan de redención para la humanidad. Sin embargo, Satanás, cuyo nombre significa literalmente el adversario, se opone a Dios y a las personas desde Génesis hasta Apocalipsis. La palabra Satanás significa adversario y lo encontramos desde Génesis a Apocalipsis haciendo lo que él sabe hacer. Satanás se opone a todo lo bueno, se opone al plan y al propósito de Dios para con la humanidad. Entonces dice aquí en el capítulo que hemos leído que Satanás apareció con los hijos de Dios, con los ángeles. De alguna manera, los ángeles siempre tienen acceso a la presencia de Dios y Satanás en algún momento perteneció a los ángeles de Dios. Y aquí dice que él llegó se presentó con los ángeles
y que el Señor le hizo una pregunta: ¿de dónde vienes? Y él dijo: de recorrer la tierra. Y Dios le dice: oye, en la tierra tengo a alguien que no has considerado, mi siervo Job. Y vuelve a decir: es un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A lo que Satanás le dijo: bueno, este hombre no te sirve de balde, tú le has bendecido, le has prosperado, le has cercado y le has protegido. No te sirve de balde. Satanás estaba dándole a entender al Señor de que Job le servía a Dios por todas las bendiciones que tenía, que no eran pocas. Mire lo que dice aquí. La hacienda que tenía Job, en el verso 3, Job 1:3, dice que su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Era más grande o más rico que todos los orientales. Claro que Satanás pasó muchas veces por allí, pero no tenía permiso de parte de Dios para hacerlo. Por eso el Señor le dice: ok, está bien, vamos a hacer algo. Yo te doy permiso, te lo pongo en tus manos y vamos a ver qué ocurre. ¿Por qué Dios permitió esto? Bueno, yo quiero decirle que Dios nunca va a condenar a una generación sin antes no levanta un modelo. Job es un modelo, o fue un modelo para su generación, porque sin que existiera la ley, sin que existiera el tabernáculo, sin que existiese la ley de los sacrificios, en esa generación Job fue considerado un varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo que quiere decir que en cada generación Dios siempre ha levantado un modelo. No podemos decir que o tener excusas para no seguir al Señor y para no vivir de acuerdo a lo que Él desea. Dios jamás condenará a una generación a menos que levante de esa generación un modelo a través del cual las personas puedan alcanzar la salvación. En los tiempos de Abraham y de Lot, dice la Escritura que en Sodoma y en Gomorra había demasiada maldad y pecado que subía delante de los ojos del Señor. Pero antes de destruir Sodoma y Gomorra, el Señor levantó o envió un mensajero que le comunicó a Abraham del propósito de Dios. Y entonces Abraham empezó a interceder, empezó a orar por los justos de Sodoma. Y Abraham le pide a Dios que no destruya Sodoma si hay 50 justos. Y Dios le dice a Abraham: no lo destruiré. Y así sucesivamente la intercesión de Abraham es hasta que quedó en el número de 10. Abraham y el Señor convinieron en que si había 10 justos en Sodoma y en Gomorra, no la destruiría por amor a esos justos. Usted conoce la historia. Sodoma y Gomorra fueron destruidas, no solamente por el pecado que había, sino por la ausencia de justos. Porque si hubieran 10 justos, Dios no hubiera destruido esas ciudades. Así que no es solamente la cantidad y calidad de pecado que hay en el mundo, sino también la calidad de creyentes que Dios puede encontrar en una ciudad o en una nación. Eso es lo que hace la diferencia. Por eso, en esta generación que nos ha tocado a nosotros vivir, debemos esforzarnos
por vivir de tal manera que cuando Dios mire para la tierra, Dios diga, allá tengo un justo en esa ciudad. Ahí hay alguien temeroso. Ahí hay alguien apartado del mal. Ahí hay alguien que me teme. Entonces, Job es probado en 5 áreas en las que usted y yo podemos ser probados. La primera área en la que Job fue probado, vamos a ver en Job capítulo 1, versículo 14. Job 1, 14. Dice, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. En la primera área donde Job fue probado fue en los bienes materiales. Mire, a veces usted y yo decimos que no somos materialistas. Alguien decía que a mí no me gusta el dinero, pero el dinero me hace sonreír. O sea, yo no sé, la gente cuando tiene dinero anda más alegre que cuando no anda dinero. Los bienes materiales son necesarios, son importantes, y cuando se tienen, bueno, gloria a Dios. Pero aquí Job es probado en los bienes materiales. Dice que la primera noticia que vino fue que sus 500 yuntas de bueyes, ¿cuántas son 500 yuntas? 1000 bueyes fueron robados y 500 asnas. En un solo momento vinieron ladrones, hombres llamados sabeos, y tomaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapó uno para dar la noticia. Usted sabe lo que es perder 500 yuntas de bueyes o 1000 bueyes. O sea, los bueyes equivaldrían hoy a camiones o a tractores o a mulas. Perderlas en un solo momento, 500 yuntas, 1000 bueyes y 500 asnas, que eran animales de carga, de transporte, fueron robados en un solo instante. Verso 16, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y las consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Sabes cuántas ovejas? Un rayo que cayó del cielo las quemó y quemó junto a los pastores. ¿Saben cuántas ovejas eran? 7,000 ovejas. Yo me imagino que estaban todas juntas ahí, debajo de algunos árboles, estaba lloviendo, todo se puso nublado, estaba relampagueando, y de repente, ¡faf!, un rayo cayó, y las 7,000 ovejas que estaban allí, junto con los pastores, se quemaron. En otras palabras, murieron electrocutadas. 7,000 ovejas. Verso 18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, bueno, todavía no. No voy a entrar al 18 todavía. Ok, voy a terminar el primer punto. La primera área donde Job fue probado fue en los bienes materiales. Ya vimos cómo perdió las 7,000 ovejas que tenía, perdió las 500 yuntas de bueyes, perdió las 500 asnas, perdió a los criados, a los pastores y a todos sus trabajadores en un solo instante. Terrible. Oh, ¿cómo se sentirá uno saber que de la noche al día ya es pobre? Un empresario quebrado, totalmente quebrado, por el infortunio. Y en ese tiempo no tenía seguro, no existía nada de seguro, por decir que podía cobrar ningún seguro contra incendio ni nada de esas cosas. Quedó quebrado. Ok, viene la segunda área donde fue probado. Después de ser probado en las cosas materiales, viene el verso 18. Entre tanto que este hablaba, vino otro, dijo, tus hijos
y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de sus hermanos, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. ¡Qué tremendo! Job tenía 10 hijos, 7 varones y 7 mujeres. Y dice que Job amaba a esos muchachos. Los amaba tanto que todos los días oraba por ellos y ofrecía sacrificios por si se habían portado mal, por si habían blasfemado contra Dios, por si habían caído en pecado. Job ofrecía sacrificios todos los días por ellos. Los amaba como usted y yo amamos a nuestros hijos. Pero en un abrir y cerrar de ojos dice que llegó un mensajero para decirle: Job, tus hijos todos estaban en una fiesta en la casa del primogénito. Y de repente ya no fue la tormenta ni los rayos, sino que vino un huracán, un viento de esos terribles, de esos tornados que vienen, y la casa fue sacudida en sus 4 cimientos y se desplomó encima, muriendo instantáneamente los 10. ¡Wow! Ese fue el día de las malas noticias, una tras otra. ¿Cuál fue la respuesta de Job? Versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántos glorifican al Señor? ¿Cuál fue la reacción de Job? Mire, por eso no en vano el Señor dijo que Job era un hombre perfecto. La palabra perfecto no equivale a alguien que no tiene errores o que no tiene pecado. La palabra perfecto es sinónimo de alguien maduro, equilibrado. Cuando la Biblia nos llama a ser perfectos como vuestro Padre es perfecto, no se está refiriendo a esa perfección en la cual usted no se equivoca, donde usted no falla. No. Se está refiriendo a ese grado de madurez y de equilibrio emocional y espiritual. Una persona emocional, ¿qué le hubiera pasado? Con una de esas noticias, ¿qué le hubiera pasado? Le hubiera dado un paro, ya, le da un ataque. ¿Ah? A su nombre. Uno así un poquito desequilibrado hubiera buscado una soga y se ahorca. O sea, ¿cómo reaccionar frente a estas cosas? Por eso el Señor no en vano le dice a Satanás: Job es perfecto. ¿Sabe lo que él hizo cuando recibió todas esas noticias negativas? Rasgó su manto, rasgó su vestidura, buscó una navaja por allí y se rasuró la cabeza y se tiró de rodillas y adoró a Dios. ¿Cuánto glorifican al Señor? Dios no está diciendo: hermano, este hombre es perfecto, este hombre es temeroso, este hombre es apartado del mal, este hombre es recto. Oh, mi alma alaba al Señor. Y es evidente que cualquiera de nosotros se hubiera derrumbado, cualquiera persona se echa a morir. Sin embargo, Job mantuvo su ecuanimidad, mantuvo su integridad y se arrodilló. Y mire lo que exclamó. Dijo Job: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Dios está en el trono alto y sublime. Él está sentado todavía, aleluya. No importa lo que usted esté atravesando, Dios vive y está sentado en el trono alto y sublime. No crea que Dios no sabe lo que usted está pasando. Pero es Dios que, si ha permitido el Señor que usted pase por lo que está pasando, es porque Dios sabe que usted puede salir adelante. Aleluya. Usted no se va a rendir, usted no se va a caer, porque más poderoso es el que está con usted que el que está en
el mundo. Alaba la gloria de Dios. Aleluya. El Señor dice que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aleluya. Yo voy a adorar a Dios en medio de la dificultad y la adversidad. El nombre de Jehová sea bendito. Mire, Job no está buscando culpables aquí. Él está adorando a Dios. Mire, en medio de la prueba usted no busque quién es el culpable. Usted adore a Dios. Usted adore a Dios. Adórele. Porque empezamos a buscar responsables y culpables. Ay, ¿y por qué pasó esto? ¿Y por qué eso? No, usted adore a Dios. Usted le dé la gloria al Dios. Usted diga, Señor, tú eres bendecido. Bendito sea tu nombre. Yo te adoraré. En la abundancia o en la escasez, en lo que sea, pero te adoraré. Nada me puede separar de tu amor, que es en Cristo Jesús. La Biblia dice que Dios no va a permitir que usted y yo seamos tentados más allá de nuestras fuerzas, y juntamente con la prueba nos dará la salida. Quiero decirles, hermanos, que tal vez usted está sentado allí pensando, ay Señor, no me pruebes como probaste a Job. Yo tengo una buena noticia. El único personaje que Dios probó o permitió ser probado de esa manera fue Job. En ningún otro pasaje más, ni mucho menos en el Nuevo Testamento, encontramos casos como que Dios bajó su escudo protector para que Satanás pudiera atacar directamente a una persona. Vuelvo a repetir, para mí Job es un ejemplo y un modelo generacional, no solamente de su generación, sino es un modelo para los creyentes de todos los tiempos, de que con la fe en Dios se puede atravesar cualquier adversidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Es un ejemplo. La Biblia menciona en el libro de Ezequiel y en el Nuevo Testamento, Santiago menciona a Job y lo usa como un ejemplo de paciencia. Usted se preguntará, ¿cuánto duró la prueba de Job? Bueno, según los estudiosos, aproximadamente 9 meses. 9 meses fue el tiempo en que duró esa prueba de Job. No piense que fue 1 año, ni 5 años, ni 10 años. No. Fue un periodo de aproximadamente 9 meses donde el Señor, vamos a ver cómo lo saca de esa prueba. Bien, vamos a ver la cuarta área donde Job fue probado. Ya dijimos que fue probado en los bienes materiales. Número 2, en sus hijos. Número 3, en su salud. Vamos a leer Job capítulo 2. Versículo 6. Job capítulo 2, versículo 6 dice, y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Aquí tenemos la tercera área. ¿Cómo respondió Job a las 2 primeras? Se postró y adoró a Dios. Pero ahora viene una tercera, porque esta es más difícil. Satanás lo hiere con una sarna maligna, donde no tenía ninguna área sana. Era llaga desde la cabeza hasta los pies. Terrible. ¿Cuántas personas cuando están pasando alguna afección o alguna enfermedad cambian su estado de ánimo? Sí. Cuando usted está enfermo, usted no anda contento, usted anda un poco incómodo, ¿verdad? A su nombre. Sí, entonces es difícil. Y si es una enfermedad llevadera, pero en el caso de Job era una enfermedad terrible, todo su cuerpo. Él no podía ponerse ropa, no podía vestirse. Y el dolor y la picazón era tan terrible que solamente con un pedazo de palo se podía rascar. Es terrible la situación. Para él, el día y la noche eran igual, no podía dormir. Yo me imagino la fatiga, el estrés.
el agotamiento, la irritación, todo lo que tuvo que atravesar producto de esa enfermedad. Cuando yo sé que hay personas que están aquí atravesando dificultades y pruebas de salud, terrible. Yo considero a aquellas personas que tienen que padecer un proceso de quimioterapia, radioterapia y todas estas cosas, diálisis y todas esas situaciones que enfrentamos, a veces terapia psicológica. Es terrible. Lo que yo quiero decirle, escúcheme bien, que en medio de esa situación vienen muchas voces. ¿Por qué? Porque van a venir voces que le van a decir, acaba con ese sufrimiento. Ya. Y te dice, nadie te quiere, nadie te tiene paciencia, nadie te ama, ¿para qué seguir viviendo? El enemigo va a bombardearte con pensamientos negativos, ¿eh? Y pensamientos de conmiseración, de autoconmiseración. ¿Ah? Pero en medio de eso yo quiero decirte que no debes permitir que el diablo te robe la alabanza. Mire, les contaba en la mañana de un joven que yo conozco, que él nació con poliomielitis. Su mamá le dio una fiebre en el tiempo que todavía no se vacunaban a los niños. Y entonces él nació todo torcido, con un solo ojo abierto, sus brazos así todo torcidos, sus pies torcidos. Y sus primeros 15 años él anduvo arrastrándose como un perrito por allí. Nadie le prestaba atención, hasta que una hermana de la iglesia visitó la casa y le dedicó tiempo a él para hablarle de Jesús y todo lo demás. Él aceptó a Cristo, él reconoció a Jesús, y esa misma hermana le enseñó a leer y a escribir con la Biblia, porque él nunca había podido ir a la escuela. Con el pasar de los años, sus huesos empezaron a tornarse más fuertes y ya no pudo ser operado. Tal vez en los tiempos de hoy pudiera haber sido operado, pero en aquel tiempo no tuvo la facilidad de operarse y sus órganos se atrofiaron más. Pero cuando Cristo vino en la vida de él, cambió algo interiormente. Porque al principio él quería quitarse la vida, él era un niño amargado y vivía reclamándole a todo el mundo, pero cuando Cristo vino a su vida, cambió su entorno y él mismo cambió. Dejó de quejarse y de lamentarse y empezó a alabar y a glorificar a Dios. Recuerdo que cuando llegué a la iglesia a pastorear, él siempre lo llevaban en una silla de ruedas y lo dejaban ahí en la puerta. Sus familiares no entraban, lo dejaban en la puerta y alguien tenía que entrarlo al templo. Cuando lo conocí siempre andaba sucio, sin zapatos, sin medias, despeinado y todo lo demás. Pero Dios empezó a hacer un cambio en su vida y su aspecto cambió. Hoy en día él es un predicador de la palabra de Dios. Y ya usted no lo va a ver así. Él siempre anda ensacado y encorbatado, siempre anda con su maletín, su computadora. Es una persona totalmente diferente. Sigue estando en la silla de ruedas, sigue estando en su mismo estado, pero su espíritu es libre, aleluya. Yo recuerdo que cuando empezamos a cantar y a alabar a Dios y a danzar, los muchachos tomaban la silla de ruedas y empezaban a darle vuelta por toda la iglesia, por todo el templo, y él iba ahí en su silla con su manito que podía levantar, y iba, gloria a Dios, él iba danzando. Y sabes que yo le decía a él, mira, él se llama Roberto, le digo, Roberto, dale gloria a Dios, que el diablo te quitó las manos y te quitó los pies y te quitó hasta la vista, pero no te pudo quitar la lengua, aleluya. Y con esa lengua tú puedes alabar a Dios, y con esa lengua tú puedes predicar, y con esa lengua puedes profetizar. Alaba la gloria de Dios. Yo no sé lo que usted está pasando, pero si el diablo no le pudo quitar la lengua, usted alabe a Dios, aleluya. Shabakata la bacanda. Usted glorifique a Dios, porque el poder de la vida y de la muerte están en la lengua. Yo viviré, diga, y yo contaré las maravillas del Señor.
El diablo lo que quiere es que usted y yo nos estemos lamentando, quejándonos. Pero si usted puede hablar todavía, el diablo se equivocó, a su nombre. Si usted puede oír, él cometió el error más grande. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y si confesamos con nuestra boca que Cristo es el Señor, seréis salvos. Porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Así que no de... Ay, Dios mío. Voy a decirle algo más profundo todavía. En el libro de Job, más adelante, en Job 36, 25. Mire lo que dice Job. Job 36, 25. Job dice: al pobre, mire lo que dice Job, al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído, y lo apartará de la boca de la angustia, y lo llevará a un lugar espacioso, y le preparará una mesa llena de grosura, libre de todo apuro. Oiga esto: en la aflicción le despertará el oído. Cuando Dios nos despierta el oído, dice: en la aflicción. Cuando el enemigo quiere cerrarle a usted el oído, es en la aflicción. Pero en la aflicción es donde Dios te abre, te despierta el oído. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. También dice ahí en Job, dice: y te apartará de la boca de la angustia. ¿Usted sabe dónde queda la boca de la angustia? La boca de la angustia queda aquí en Colón. ¿Quieren saber? Le voy a decir el lugar para que usted se aparte de ahí. No quieren saber. No les digo. Pues. ¿Alguien quiere saber dónde queda la boca de la angustia? Aquí en Colón. Bueno, pero todavía como 3 nada más. ¿Quieren saber o no quieren saber? Bueno, voy a decirle algo. Está cerquita. La angustia no tiene boca. Usa la suya. Oiga esto, la angustia no tiene boca, pero ¿por qué dice que apartará de la boca de la angustia? Y es que la angustia usa la tuya. Cuando tú estás angustiado, la angustia te hace hablar cosas negativas. A su nombre. Y hablas en contra tuya. Ay, yo no sirvo. Yo no sirvo para nada. Realmente yo soy un fracaso. Y usted, es terrible que usted mismo empieza a hablar negativamente. Y no es usted, es la angustia, pero usted le ha prestado la boca. No deje que la angustia le haga hablar cosas mal de usted mismo. ¿Cómo está? Ay, hermano, usted sabe. ¿Cómo está, hermano? Bueno, como cuando usted era pobre, hermano. ¿Cómo está usted? Bueno, aquí estoy como un mueble fino, bien acabado. La angustia le hace abrir la boca negativamente. Por eso Job dice: y apartará de tu boca de la angustia. No le preste su boca a la angustia. Deje que su boca alabe a Dios en medio de toda circunstancia. A su nombre. Yo voy para adelante. Yo voy a salir de esta prueba, aleluya. Yo voy a vencer esta adversidad. Yo me levantaré, yo viviré, yo contaré las obras del Señor. El Señor está conmigo, Él es mi ayudador, Él es mi pronto auxilio en la tribulación. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aleluya. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Jesucristo es mi libertador, Jesucristo es mi sanador. Yo me declaro libre, yo me declaro sano, yo me levanto en esta hora
Deje que su boca se convierta en una boca profética y no que la angustia se apodere de usted. A su nombre. Ni tampoco deje que la gente lo condicione a usted. Ustedes saben la historia de aquellas ranas que cayeron en un hueco y las que estaban acá arriba le animaban y ninguna podía saltar. Y después que ya las animaron y no podían saltar, entonces empezaron a decirles que dejaran de saltar, pues que ya aceptaran su situación. Pero había una que siguió intentándolo hasta que salió. Y le preguntaron después, pero es que tú no escuchabas todo lo que te decíamos. Y la rana dice, no, yo no escucho, yo soy sorda. Así que salió porque no escuchó lo que le decían las otras. Usted tiene que hacerse sordo a las críticas, aleluya. Tiene que hacerse sordo a lo que el diablo diga. No importa donde yo esté, yo voy a salir de esa situación. Aleluya, Él es mi ayudador y yo me levantaré. Job pasó 3 pruebas. Vamos a ver la 4ª prueba que Job pasó. Está ahí mismo en el capítulo 2. Verso 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. La 4ª prueba, y una prueba terrible, es que cuando Job pierde su matrimonio, momentáneamente, temporalmente, perdió el matrimonio. Cuando uno de los cónyuges decide abandonarlo a usted, es lo que ella le está diciendo: maldice a Dios y muérete. Ya esto es insoportable. ¿Para qué vas a retener tu integridad? En otras palabras, ¿de qué te ha servido ser creyente? ¿De qué te ha servido temer a Dios? ¿De qué te ha servido caminar con Dios? Mira cómo estás. Mejor maldice a Dios y muérete. Esta 4ª prueba es terrible porque si hay alguien que ha caminado contigo, que ha sido tu compañero, llega un momento en que llega a apostatar de la fe. Llega a renunciar y a blasfemar del camino del Señor. Job le contesta con sabiduría. Job le dice: has hablado como una mujer inconversa, como una mujer que nunca experimentaste la gracia ni el favor de Dios. Has hablado como una mujer fatua. ¿Por qué? ¿Recibiremos solamente el bien de Dios y el mal no? Job mantuvo su integridad aunque su propia esposa, su propio cónyuge lo abandonó, lo vituperó y lo animó a blasfemar del camino y a renunciar a su fe. Yo le decía, escúcheme bien, nadie lo puede obligar a usted a no creer en lo que usted cree. Nadie lo puede obligar a usted a renunciar a su fe en Dios. Ni aún la persona que está al lado suyo. Job dijo: yo voy a seguir adelante, porque si Dios, que me dio tantos bienes y me está permitiendo esta prueba, por algo será. ¿Cuánto glorifican a Dios? Hay que aprender a alabar a Dios cuando todo va bien, pero aún en medio de la adversidad hay que alabar a Dios. Y hay que reconocer que Dios está en control de todo. Él sigue siendo Dios, Él es el Todopoderoso. Hay momentos de dificultad. Hay momentos donde usted se va a quedar solo con su fe, pero usted no está solo. Dios está con usted como poderoso gigante.
¿Cuántas veces va a ser cuestionado por su fe en Dios? Esta mujer le dice, déjalo, abandona tu fe, maldice a Dios, muérete. Pero Job se mantiene firme. Y dice la Escritura, no, en esto no pecó Job con sus labios. Se mantuvo fiel a Dios. Recuerdo un predicador, un hombre muy usado por Dios, pero su esposa nunca se convirtió. Es más, su esposa fue un aguijón para él. Muchas veces lo avergonzó en público. Hablaba mal de él, pero él nunca la abandonó, ni nunca la dejó. Y cuenta la historia de que aquel predicador falleció. Y dejó una carta para su esposa. Y le pidió que la leyera en el funeral. Y la leyeron públicamente. Y la carta decía, yo elegí casarme contigo. Y a pesar de todas las diferencias, nunca pensé abandonarte. Hice una promesa de estar contigo en la enfermedad y en la salud, en la prosperidad y en la escasez. Hice un compromiso de cargarte en medio de las dificultades y hice un juramento de que la muerte sería lo único que nos separaría. Y hoy estoy cumpliendo con esa promesa. Te amo. Esa carta leída en público fue el instrumento que Dios usó para que esa señora ese día entregara su vida a Jesús. Mientras estuvo viva fue un aguijón, y a pesar de que fue un aguijón, nunca la abandonó. Y fue su fe el instrumento de salvación para esa vida. No renunció jamás a su fe. De la misma manera que Job está dispuesto a permanecer con Dios aunque todos lo abandonen. En estos días yo me estaba preguntando, que fui a ver la película de Pablo y veía cómo los cristianos los quemaban vivos en las calles de Roma y cómo familias enteras eran echadas al circo romano y los leones mataban niños y de todo. Y yo me preguntaba, Señor, ¿por qué tú permitiste que a este grupo de personas sufrían tanto? Y de repente vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que la iglesia dice que todas las cosas la tenían en común, que no había entre ellos necesitado. Y yo digo, qué contraste entre esta, que tenían todas las cosas y que había señales y milagros. Es más, a Pedro lo sacaste de la cárcel. Pero ¿por qué esta gente en Roma tuvo que morir martirizados? Y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué? Yo decía, ¿por qué aparentemente unos reciben bienes a través del evangelio y otros a través del evangelio lo que reciben es vituperios? Y mientras yo oraba, el Señor me habló y me dijo lo siguiente. Me dijo, hijo, a cada generación que yo he llamado, le he dado la fe y el valor para cumplir su tarea. A cada generación le he dado una medida de fe y de valor para vivir y para morir por mi causa. Y me decía, no pienses que ellos murieron renegando de mí. No pienses que para ellos fue un fracaso morir por mi causa. Por el contrario, para ellos fue lo más glorioso morir por la causa del evangelio. Por eso el apóstol Pablo dijo, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Si nos toca, hermanos, si a nosotros nos ha tocado disfrutar, disfrutemos. Pero si en algún momento del camino nos toca sufrir, les garantizo que Dios nos dará el valor y la fe para soportarlo. ¿Cuánto glorifican al Señor?
Dale un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Si vivimos para Él, vivimos. Por eso le digo que Job representa un modelo generacional. La Biblia dice que algunos por la fe apagaron fuegos impetuosos. Y yo decía, Señor, ¿cómo a los amigos de Daniel el fuego no los quemó, pero a miles de creyentes en Roma murieron quemados? ¿Cómo a Daniel los leones no se lo pudieron comer, pero a los creyentes de Roma, familia enteras, fueron devorados por los leones? Y allí, mientras preguntaba eso, el Señor me habló y me dijo, cada generación le he llamado a hacer una misión y les he dado el valor y la fe para cumplirla. A esta generación nos ha dado una fe y un valor para sobrevivir lo que venga. Por último, lo último que perdió Job y en lo que fue probado fue en su reputación. Verso 11 del capítulo 2. 3 amigos de Job, Eliafaz temanita, Bildad suita y Sofar namatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en la tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Los amigos de Job vinieron para consolarle, pero su reputación quedaba en entredicho. Los que pensaban de Job como un hombre íntegro empezaron a dudar, empezaron a cuestionar la integridad de Job y a atribuirle que por su pecado estaba siendo castigado por Dios. Recuérdese que en aquel tiempo, donde no había escritura ni había palabra, se atribuía la bendición de Dios a cómo estuviera usted económicamente o físicamente. Job estaba en la cama de los perros, por decirlo así, y para ellos era una señal de que había sido desechado por Dios. Su integridad, lo que tanto el Señor le había honrado, y que su reputación conocida por todos los orientales está siendo disminuida, menoscabada. Perdió sus bienes materiales, perdió sus hijos, perdió su salud, perdió su matrimonio y acaba de perder su reputación. Ante la sociedad es un hombre derrotado. Sin embargo, Dios es un Dios justo y Dios restituye. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Dios restaura, porque la prueba no vino para quedarse permanentemente. La prueba va a pasar, y cuando pase esa prueba, usted será promovido. ¿Cuánto glorifican a Dios? Voy a decirle algo, que algunas personas que están aquí, que me están escuchando, Dios los va a sanar. Y algunos no serán sanos. Algunos morirán, que es lo más lógico, porque como dijo alguien por allí, de este planeta nadie sale vivo. Y es verdad, de aquí nadie va a salir vivo. En algún momento, es más, la única manera que usted salga de este planeta, a menos que esté en el rapto, será morir. Pero les voy a decir algo, la muerte también es sanidad. Y no es una sanidad, porque yo le voy a decir algo, Dios lo puede sanar a usted, pero usted va a tener que volver a enfermarse para poder morir. Pero cuando usted muere, usted es sano definitivamente. A su nombre. Así que cuando a veces nosotros oramos, Señor, o sea, la muerte también es una sanidad. Y es una sanidad definitiva, permanente.
usted no va a volver a recibir ninguna enfermedad. Porque, como dijo Juan Luis Guerra en su canción, en el cielo no hay hospital, te aseguro que Dios te quiere sanar. En el cielo no hay hospital, no hay ni paitilla, nada de eso, ni seguro social. No hay hospital en el cielo. Entonces, si en el cielo no hay hospital, es porque en el cielo no hay enfermedad. ¿Está de acuerdo conmigo, hermanos? Ahora, lo que sí yo le puedo decir es que cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros exaltamos al Señor, ¿sabe lo que estamos haciendo? Estamos trayendo un pedazo de cielo a la tierra. Aleluya. Y es por eso que en esa atmósfera de espiritualidad y de adoración ocurren cosas sobrenaturales, ¿verdad? Cosas que no son normales. Por la fe sucederán. Abre nuestros ojos como Eliseo y muéstranos el cielo. Aleluya. ¿Cuánto alaban a Dios? O sea, hay un momento, y yo le voy a decir que en estos días, una hermana me estaba contando que en un ayuno en la iglesia, dice que ellas estaban cantando, habían solo 3, pero atrás de ellos había alguien que cantaba más fuerte y una voz tremenda así. Y como ellos estaban adorando, cuando terminaron empezaron a buscar quién era la 4ª persona y no había nadie. Así que yo, bueno, nosotros estamos cantando que cosas que no son normales suceden. Dios, cuando nosotros adoramos, traemos el cielo a la tierra. Y allí pueden suceder cosas extraordinarias. Dios lo puede sanar. Y les vuelvo a decir, aunque Dios no lo sane y lo lleve a estar con el Señor, Pablo dijo, mejor es morir, para mí es ganancia, porque ahí sí ya es definitiva la sanidad. Un cuerpo glorificado y usted va a estar con el Señor. Pero mientras ese tiempo no llegue, y si Dios lo requiere aquí, Dios también le ha puesto un límite y una fecha de expiración a su prueba. ¿Cuánto glorifican al Señor? La prueba de Job terminó, y cuando terminó esa prueba, mire lo que dice el capítulo 42, verso 10. Job 42, verso 10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todo lo que había sido de Job. Yo quiero que note aquí, verso 11. Vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa, se condolieron con él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. ¿Cuántos tuvo en el principio? Eran 7,000. Ahora tenía 14,000. Tuvo 6,000 camellos. En el principio tuvo 3,000, ahora tiene 6,000. 1,000 yuntas de bueyes. Tenía 500 yuntas, ahora tiene 1,000. Tenía 500 asnas, ahora tiene 1,000 asnas. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y lo más tremendo, ¿usted cree que con quién tuvo esos 10 hijos? ¿Fue con otra señora? No, fue con la misma. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque cuando Dios lo restauró, también restauró su hogar. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? Así que aquella señora que le había dicho maldice a Dios, yo imagino que Dios tuvo que tratar con ella. Y Dios la restauró también. Dice, y llamó, y tuvo 7 hijos y 7 hijas. Después de esto, verso 16, vivió Job 140 años. Después de la prueba. Después de la prueba vivió 140 años. Yo les voy a decir algo, hermanos. El diablo es un mentiroso y el diablo también es un falso profeta. A su nombre. Porque según el enemigo, Job estaba viviendo sus últimos días.
Y es posible que el diablo te diga eso. Pero Dios dice, todavía no es tu tiempo. Job vivió 140 años después de esa prueba. Y murió lleno de años y viejo. Ahora, le voy a dar otro ejemplo. ¿Se acuerdan de Jezabel? Cuando dijo, vayan y díganle a Elías que mañana a esta hora él va a estar eliminado. O sea, le dio 24 horas de vida al profeta Elías. Yo le voy a decir algo, todavía lo está buscando, porque Elías no solamente no lo mató aquí, sino que Dios se lo llevó vivo. ¿Cuánto alaban a Dios? Así que cuando el diablo quiera decirte algo, no le prestes mucha atención, porque Dios es el que tiene la última palabra. Y esta prueba no es para muerte, es para que el Hijo de Dios sea glorificado. El postrer estado de Job vino a ser mejor que el primero. Dios le restauró sus bienes al doble. También el Señor le devolvió los hijos, le devolvió la esposa, también restauró su salud. Mire, lo sanó tanto que vivió 140 años después, más. Y también restauró su reputación, porque todos los que habían hablado mal de él tuvieron que venir a su nombre. Uno por uno vinieron todos sus hermanos y sus hermanas, todos tuvieron que venir con ofrenda. Dice, cada uno trajo una pieza de dinero y un anillo de oro. Hermanos, Dios es un Dios de justicia, es un Dios de retribución y es un Dios de restauración. Póngase de pie. Una última cosa, quiero cerrar con esto, porque el Señor me puso esto ahora que estaba yo sentado allá. En los años 1980, por allá, Dios levantó en Estados Unidos un predicador llamado David Wilkerson, fundador del centro Teen Challenge, Reto a la Juventud. Este hombre estuvo en largos periodos de ayuno y de oración, y en uno de estos periodos Dios le dio una visión a David Wilkerson. Esa visión tiene que ver con los acontecimientos finales antes de la venida de Cristo. Dentro de esa visión de David Wilkerson, el Señor le habló y le dijo, en los últimos tiempos mi iglesia va a ser probada como Job fue probada. Nada más que va a ser al revés. Porque en los últimos tiempos Satanás va a venir delante de mí, no a pedirle que yo le quite, sino a que yo le dé. Y dice Wilkerson que miraba en la visión cómo la iglesia era prosperada con cosas materiales, abundantemente, pero que esas bendiciones se convertían en distracciones. La gente ya no ayunaba, ya no oraba, andaban de banquete en banquete, de comida en comida, de reunión social en reunión social. Una iglesia totalmente alejada de las cosas de Dios. Y ese es un peligro. Por eso este mensaje que estoy dando no es un mensaje de prosperidad, aunque Dios prospera. La prosperidad sigue al mensaje de la cruz, no la cruz al mensaje de prosperidad. El Señor es un Dios de bendición y que promete bendecirnos, pero que nuestro corazón no esté apegado a las cosas materiales. Que nuestra alabanza y nuestra adoración no dependa de lo que tenemos o no tenemos. Que nuestra fe esté fundamentada en el Señor y no en lo que Él nos da. Sí creo que Dios nos bendice, pero eso no es el centro de nuestra predicación, ni tampoco es el centro de nuestra fe. Nosotros amamos al Señor porque Él nos amó y entendemos que si nos toca padecer por su causa, bienaventurados somos. Así que afirmemos nuestro corazón en el Señor. Y si usted está pasando o ha estado atravesando alguna prueba o dificultad, yo quiero invitarlo a que pase aquí adelante. Yo quiero orar juntamente con usted para que Dios le fortalezca, para que Dios
le llene de fe y de confianza, para que usted diga: oh, gracias, Padre, porque no estoy solo, tú estás conmigo. Sea cual sea la prueba que usted esté atravesando, acérquese más a Dios, busque más de su presencia, porque el Señor no te dejará ni te desamparará. Aleluya. Adoremos a Dios con una alabanza y luego vamos a orar. Te lo entrego todo, tuyo es.